Dios te va a sanar, es sencillo el proceso. En aquel tiempo ellos identificaban, ¿no?, que la paga del pecado era muerte, ¿sí?, y traía su consecuencia el pecado. Venían de la historia de Adán y Eva, habían visto lo que había pasado en la humanidad allá en el diluvio. Entonces el pecado trae sus consecuencias, era como la cosmovisión de aquellas personas, era la filosofía general, decía, peca, castiga, peca, castiga, peca, castiga. Job le decía, no, yo no he cometido ningún pecado, yo soy inocente, le decía Job. Entonces, según este versículo, Job sufría más porque sus compañeros, porque era pecador. No, acá vemos que se cumple exactamente lo mismo. Job tampoco era pecador. El versículo 1 nos enseña quién era Job, ¿no es cierto? Hombre apartado del mal, ¿sí?, y temeroso de Dios. Entonces, ¿sufría Job porque era un pecador? La respuesta sigue siendo no. El sufrimiento no es necesariamente un castigo por algún pecado, tal como estudiamos en las primeras lecciones, en un sentido de que todos los problemas del hombre son por causa del pecado, y eso es una realidad, es decir, por causa de la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva. En ese sentido sí, en el sentido del pecado que nos va arrastrando, nos enfermamos, nos van pasando cosas que es causa de este cuerpo de pecado. El mismo Hijo de Dios vino al mundo, no cometió pecado, pero vino en un cuerpo de pecado. Su cuerpo se laceraba, se lastimaba, se podía desgastar, se cansaba, todo lo que pasa a un cuerpo común y corriente, ¿no? El hombre, por causa del pecado, es decir, por causa de la caída del hombre, allá en el huerto de él, no obstante, no se puede relacionar cada problema que tenga una persona en particular con el pecado. En la cantidad de sufrimiento no es una indicación de la cantidad de pecado. O sea, proporcionalmente no están ligados ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ni bajo conceptos de ley. ¿Hasta acá estamos bien? Si cualquier duda, pregunta, consulta, voy a hacer una pausa a cualquier comentario que quieran realizar en esta introducción que hacemos. Cambio. No sé si los demás hermanos tienen alguna pregunta, pero está claro, profe, así que puedes continuar. Cambio. Todo bien, profe, adelante, cambio. Me gustaría que buscaran Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 9. Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 9. Adelante, cambio. Mientras buscamos la palabra en Santiago, me estaba acordando de un refrán que hay acá en Chile, profe. No sé si lo conoces. Dice, uno sufre porque quiere. No sé si lo has escuchado todo ese refrán. Cambio. Sí, tienes razón, es bastante popular ese refrán en la cultura popular. Cambio. Santiago, ¿qué, perdón, otra vez? Cambio. Capítulo 1, versículos 2 al 9. Acá lo que vamos a analizar en todos estos puntos son algunos propósitos del sufrimiento. Adelante, cambio. Sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis rectos y cabables, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es es de humilde condición, gloriarse en su exaltación. Cambio. Pregunta simple. ¿Cuál es uno de los propósitos de las pruebas en este pasaje? Cambio. Capté bien la pregunta, profesor. Si puede repetirla, si es tan amable. Cambio. De acuerdo a los versículos que leía Julio en Santiago, ¿cuál es uno de los propósitos del sufrimiento de acuerdo a este pasaje? ¿Cuál es uno de esos propósitos por el cual se puede padecer sufrimiento? O sea, las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en el pasaje? Cambio. Amén. Bueno, sí lo pude entender claro. Es la paciencia, profe. Es la paciencia. Cambio. Pues según estos versículos, profesor, es permanecer en gozo ante cualquier adversidad, ante cualquier prueba, pues tener por sumo gozo, dice aquí el versículo. Cambio. El gozo, la paciencia, ¿qué más?
La fe, cambio. Qué interesante, ¿no? ¿Qué más nos enseña este pasaje? ¿Qué más hace todo esto, cambio? Amén. La sabiduría también, y si no la tiene, hay que pedírsela al Señor. ¿Cuál es la otra pregunta? No dudando nada. Vaya, cuántas cosas que están cubriendo, ¿no? Hay una que está por ahí intermedio. Para ser perfeccionados, fíjense qué palabra, para ser perfeccionados. Si tenemos que ser perfeccionados, significa que seguimos siendo imperfectos, y está hablando de cristianos, ¿no? Cristianos en la gracia son imperfectos, y el proceso que Dios hace en la gracia es perfeccionarnos. Eso significa que la gracia no da un modelo acabado desde el inicio, sino que día a día se va perfeccionando. ¿Qué cambia? Amén, amén, y también nos enseña a no ser de doble ánimo. Un bipolar cualquiera, ¿no? Cambio. Totalmente. Ahí hay otro comentario y continuamos. Bueno, también nos enseña la humildad, profe. Cambio. Vaya, cuántas cosas en un solo pasaje. Vamos a leer Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que para ir sumando, ¿no? El citamiento del mismo en toda la Escritura, y vamos a ir anotando algunas de estas cosas. Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Romanos 5, versículos 2 al 4. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. Capítulo 5, Julio. Capítulo 5. Mismo versículo, diferente capítulo. Cambio. Ok, ¿es Romanos 5? ¿5 qué, perdón? Cambio. 5, versículos 3 y 4. Ok, estaba leyendo desde el 2. Bueno, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cambio. Bien. Primera pregunta, ¿qué produce la tribulación? Primero veamos la palabra tribulación. La palabra tribulación viene de una raíz que se llama tribular, que esta palabra está usada en el griego, que es cuando se deja pasar una piedra por encima del trigo hasta molerlo y hacerlo polvo. Eso significa tribular, moler o hacer polvo. Entonces, ¿la tribulación qué produce? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y cambio. Las tribulaciones paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Anoten estos tres puntos, qué es lo que produce una cosa, qué es lo que produce la segunda y qué es lo que produce. Hay tres. Están las tribulaciones, para que nos lleve a la paciencia, y para que la prueba produzca la esperanza. Estos puntos anótenlo, que son cruciales. También lo vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mientras buscan esos versículos, ¿algún comentario con respecto a Romanos? ¿Cuántas cosas se están descubriendo hoy con respecto al sufrimiento? Hay propósito sin duda, ¿no? Este es el proceso de cómo Dios nos empieza a formar. La pregunta es, si la tribulación produce paciencia, ¿para qué necesitamos paciencia? Cambio. Profe, cuando uno tiene paciencia, si uno soporta teniendo la paciencia, vemos la gloria de Dios. Cuando uno desespera, pues no podemos ver eso, profe. La paciencia nos da un beneficio, un premio por ser pacientes por parte de Dios. Y cambio. Correcto, fíjense que interesante la palabra griega, hupomoné. Esta palabra representa resistencia o aguante alegre, ¿sí? Constancia, paciencia, perseverancia. Sí, es interesante la paciencia. La paciencia es una palabra compuesta por dos palabras, paz y ciencia. Ciencia es conocimiento y paz es paz, conocimiento de la paz. Desglosando la raíz de la palabra, hupomoné. Esa es la palabra en griego. Aguante alegre o resistencia, ¿no? Eso podríamos entender qué significa paciencia, es resistir.
Cambio. Bueno, todo este pasaje me lleva al Señor. No sé si a ustedes, pero por quien también tenemos entrada por la fe. Y la fe, bueno, sabemos que primero es por el oír la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ciertamente es a través del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Me lleva siempre ahí, y no solo esto, sino que las mismas tribulaciones, todo esto que uno pasa, que nos hace madurar en cuanto a la paciencia, en cuanto a todo lo que acontece aquí en la palabra, me lleva directamente a Cristo. Cambio. Debemos de entender una cosa que produce la desesperación, que produce la paciencia. La paciencia nos ayuda a esperar pacientemente en las cosas a la voluntad de Dios. Y cuando nos esperamos, cometemos muchos errores. No esperar la voluntad de Dios. Cuando a Abraham se le llamó y se le dijo, bueno, más bien cuando le dijo el Señor, te voy a dar descendencia. Y le dijo el Señor, te voy a bendecir, y te voy a bendecir como las estrellas, como la arena del mar. Pero ¿qué pasó? Ellos se desesperaron y no esperaron a la voluntad de Dios, no esperaron al tiempo de Dios, y esa desesperación los llevó a cometer un error, ¿no? Y ahí vemos las consecuencias de cuando uno se desespera y no es paciente. Cambio. Qué interesante el comentario, hermano José, y muy acertado, dicho de paso. Vamos a ver la segunda palabra, que es la palabra produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia va produciendo diferentes resultados. Después tenemos la palabra prueba. La palabra prueba también viene de la palabra griega dokimé. La palabra prueba viene de la palabra griega dokime, que significa experiencia, ¿no? La palabra significa experiencia, empieza a adquirir experiencia. Y esta experiencia en la prueba genera esperanza. La palabra es elpis, expectación o confianza, ¿no? Porque los discípulos tenían que ser tribulados para que no salieran corriendo, no anduviesen cortando más orejas, no anduviesen... Oh, perdón. Sin problema. Para que no anduviesen pidiendo que cayese fuego del cielo, para que no se anduviesen peleando por quién se iba a sentar a la izquierda y a la derecha, para que no anduviesen prohibiendo a otro que andaba predicando por ahí, ¿no? Todos estos errores tenían que ser cambiados. ¿Y cómo los iba a cambiar el Señor? Sí, primero el nuevo nacimiento, correcto, creer en Cristo, correcto. Pero iba a venir toda una serie de procesos en la vida del creyente para formar ¿a quién? A Cristo en la vida de cada uno, ¿no? Eso es lo que provoca eso. Así que, ¿quién encontró Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7? Cambio. Primera de Pedro, versículo 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cambio. Excelente. Gracias por la participación, Marquitos. ¿Cuál es el propósito de las aflicciones de acuerdo a estos versículos? ¿Cuál es el propósito de las aflicciones de acuerdo a estos versículos? Cambio. Yo no alcancé a escuchar dónde estaba la palabra y no alcancé a leerla junto a mi hermano. No sé si me la pueden repetir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros